Hola, este es el clase de Fundamentos de Control Digital, donde vamos a ver dentro de un lazo de control realimentado, muy conocido por nosotros en la carrera, ahora una transformación distinta, que es trabajar con un sistema de control basado en un computador digital, para lo cual este controlador prealimentado a la planta requiere ciertas transformaciones, ¿no? Conversión análoga digital de la señal de error, y luego que se hace el procesamiento, la conversión digital análoga. Todo esto sincronizado a través del reloj del computador. A todo esto le vamos a llamar controlador digital, y es el foco de estudio de este curso, en particular para sistemas lineales invariantes en el tiempo del tipo discretos. Las representaciones que vamos a ver son funciones de transferencia y espacio de estado. Y para ello vamos a utilizar los conceptos de propiedades de los sistemas, observabilidad, controlabilidad, estabilidad, y también vamos a ver el diseño de controladores distintos a los ya vistos en el mundo continuo, sino que son exclusivamente para el mundo discreto. Para comenzar vamos a ver que existe una serie de pasos para poder transformar una señal continua en una señal digital. También se conoce como señal discreta. Es en este caso lo mismo. Un proceso análogo tiene una forma, digamos, unas señales que se encuentran acotadas por ciertas bandas en magnitud y toman infinitos valores dentro de esos intervalos. Para el caso de una señal discreta, el proceso consiste en definir un periodo de muestreo y medir el valor exacto de la señal en esos instantes. En este ejemplo, tenemos que la señal fue muestreada cada media unidad. Supongamos que son segundos, cada medio segundo. Una vez que la señal ha sido muestreada, pasa a ser cuantificada. La cuantificación viene dada por bits y eso viene dado por la cantidad, entonces la precisión con la que estoy midiendo la señal. En este ejemplito entonces tenemos una señal cuantificada en 8 bits, por lo tanto dentro del intervalo menos 1, 1, que es el intervalo de variación de la señal, yo voy a tener 2 a la 8 divisiones. En función de eso entonces se convierte ya la señal en una señal digital, en donde lo que se obtiene como resultado ya no es una señal continua, sino son datos discretos, ¿sí? En este ejemplo se tienen aproximadamente unos 10, 11 datos. Entonces ya esto podría verse como una gráfica o simplemente como una tabla. ¿Qué debemos tener presente? En el curso vamos a trabajar con modelos, por lo tanto la frecuencia natural de una señal va a ser conocida. Y entonces nosotros podemos recordar el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon, que me dice que yo debo muestrear al menos con un doble de frecuencia que su frecuencia natural. Naturalmente cuando trabajamos con procesos reales, esta frecuencia natural es bastante aproximada, entonces se usa un muestreo mucho más seguido. Otro concepto importante es la codificación y la resolución. Yo voy a codificar mis datos ahora de un valor continuo, lo voy a codificar, le voy a dar un valor discreto. Ese valor discreto viene dado por una resolución, que está indicado por la cantidad de bits que tiene el dato. En este caso, por ejemplo, 8 bits, que es lo que expliqué anteriormente, tenemos 2 a la 8 divisiones entre menos 1 y 1. Por lo tanto, yo voy a tener que su resolución es de 2 a la 7, lo que es lo mismo 2, el ancho total de magnitud, que es 2, dividido por 2 a la 8. En el caso de 16, tenemos entonces que hay mayor número de divisiones, o sea, tenemos una resolución mejor o más fina, ¿ya? Y entonces el número de divisiones que habrá en el intervalo menos 1, 1 será 2 a la 16.
El error de cuantificación entonces viene dado justamente por esa resolución. Cuando yo tome una medida, por ejemplo, esta que está acá, voy a hacer una observación solamente aquí bien visual, es aproximadamente 0.7, más o menos 1 dividido por 2 a la 16. Esa es la forma entonces que nosotros vamos a tener de error de cuantificación. Claramente será más chiquitito ese error mientras más bits yo tenga codificada mi señal. Las señales en tiempo discreto se trabajan también en el mundo de la frecuencia discreta. La frecuencia discreta se obtiene a través de la transformación entonces lineal de las señales en el tiempo usando la transformada Z. Es el símil de la transformada de Laplace para los sistemas continuos. Entonces pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia usando esta transformación. En general, denotamos las señales en tiempo discreto como x de kt, donde t es el periodo de muestreo. Pero por simplicidad en la notación, para hacer todo el trabajo previo a la obtención de la señal final, nosotros vamos a asumir que este t, periodo de muestreo, es la unidad. En el Sistema Internacional de Unidades, un segundo. Si el periodo de muestreo fuera distinto, yo puedo hacer todo el trabajo haciendo esta suposición y al final hacer la sustitución por lo que corresponde. Entonces las señales nos quedan representadas de una forma bastante simple, x en k, que va a estar dada por x en el instante 0, en 1, en 2, 3, etc. La transformada z tiene una definición, igual que la transformada de Laplace, se denota como z mayúscula, de la señal en el tiempo discreto, y se denota como x de z, en x mayúscula. Y viene dada por la sumatoria desde k igual 0 infinito de la señal muestreada por z a la menos k. Esta se conoce como la transformada z unilateral. Esta es una transformada que también tiene una versión bilateral, pero que no la vamos a utilizar. La bilateral es desde menos a más infinito. Porque nosotros vamos a elegir arbitrariamente el instante 0, el instante en donde comienza nuestro estudio de control. De esta forma, la transformada z es una expansión, ¿no? Que viene dada por sus valores muestreados en el instante 0, en el instante 1 por z a la menos 1, instante 2 por z a la menos 2, y así sucesivamente. Lo que lo transforma en una progresión que dependiendo de la señal que se esté transformando, es una progresión convergente a un valor dado. Vamos a estudiar algunas de las funciones más comunes en el ámbito de control. La primera es el impulso unitario. El impulso unitario toma el valor x en 0 igual 1 y x en k para todo k igual 1, 2, 3, etc. 0. Sustituimos acá esos valores y obtenemos que la transformada z del impulso es 1. La transformada z del escalón unitario, hacemos de nuevo la sumatoria, y nos va a quedar que consiste en una sucesión que es una progresión geométrica. Y las progresiones geométricas convergen a el elemento inicial dividido por 1 menos la razón. Y aquí la razón es z a la menos 1. Entonces esta es la transformada z del escalón unitario. Para el caso de la rampa unitaria, tenemos que también es una progresión geométrica, pero que va creciendo. Una progresión geométrica creciente, y por tanto su convergencia es la razón dividido por 1 menos la razón al cuadrado. Bien, en el caso de un polinomio, otra de las funciones más comunes que usamos en control, tenemos que, dado un polinomio a elevado a la k, la sucesión queda 1 más a por z a la menos 1, más a al cuadrado por z a la menos 2. Por lo tanto, vemos que aquí es nuevamente una progresión geométrica, cuya razón es a por z a la menos 1.
la exponencial. Entonces acá tenemos que x de k es e a la menos ak, donde a es una constante. Nos queda entonces que la progresión nuevamente es de tipo geométrica, cuya razón es e a la menos a por z a la menos 1. Una señal senoidal. Una señal senoidal del tipo x de k igual seno de omega k. Tenemos que utilizar la transformación de Euler para poder hacer uso del resultado anterior. De esta forma, la transformada z del seno de omega k se transforma entonces en una transformada de exponenciales o de funciones de exponenciales, y nos queda finalmente que es el seno de omega t por z a la menos 1 dividido por 1 menos 2 coseno de omega t z a la menos 1 más z a la menos 2. Es decir, este es un sistema de segundo orden. Bien, para no dar toda la deducción de cada una de las señales que utilizamos, ustedes pueden buscar en la tabla de transformadas Z del libro recomendado, y van a tener que, dada la mayoría de las señales, este es apenas un ejemplito de la tabla, hay tablas mucho más extensas en la bibliografía que se le indicó, van a tener entonces acá este recordatorio para poder encontrar entonces las transformaciones Z de cada una de las funciones que obtengamos en el tiempo discreto. ¿Y qué es tan importante como la tabla? Conocer las propiedades y los teoremas de la transformada Z. Estos también se encuentran en una tabla, y dado que la transformada Z es una transformación lineal, tiene dos propiedades: la de linealidad o el principio de superposición, que usted ya conoce, que es que la transformación de una combinación lineal de señales es la combinación lineal de las transformaciones. En el caso de la multiplicación por un polinomio a elevado a la k, tenemos que la transformada z es a la menos 1 por x de z. Luego tenemos el teorema del corrimiento, muy importante para el estudio de los sistemas dinámicos. Entonces vamos a tener que la transformada z de una señal retrasada en el tiempo es igual a z a la menos n, o el número de pasos que está retrasada, por la transformación de z. Y luego tenemos dos teoremas muy importantes para control: el teorema del valor inicial, que me permite obtener las condiciones iniciales de una señal, si es que yo tengo la versión en su transformada z, que viene dado entonces por el valor inicial igual al límite cuando z tiende a infinito de x de z, y el teorema del valor final, para saber hacia dónde converge mi señal, si es que converge o es divergente, si ésta tiene o no tiene un error en estado estacionario, que es el teorema del valor final, que consiste en el límite cuando z tiende a 1, de 1 menos z a la menos 1 por x de z. Las deducciones de estos teoremas y propiedades se encuentran en el libro. Nosotros vamos a tomarlo directamente para ahora poder poner en práctica estos pequeños conocimientos, resolviendo estos ejercicios propuestos. Aquí están indicados. Quiero que usted visualmente interprete cuáles serían los valores de x en 0 hasta x en 5 de esta señal cuantificada a 8 bits. Luego, el segundo punto, que calcule o aplique la transformada z. No es necesario que la deduzca, si quiere la deduce, o si quiere simplemente la aplica. Y el tercero consiste en determinar el valor inicial, aplicar el teorema. Bien, eso es todo por hoy. Gracias.